mochila toda la vida y no puede darse cuenta de cuánto mejor viviría si pudiera consultar, si pudiera hacer algo para mejorar, para cambiar de ese sufrimiento una situación de vida más gustosa, más placentera. Una de las cosas que a mí me parece que es un indicador de que algo está pasando y que vale la pena consultar es las personas que no pueden elegir. Es decir, que sienten que quedan muy asociadas a otro, que parece ser el que elige, y entonces esta persona siente que en todo caso es abnegada, que ama al otro, sea un hijo, sea un hermano, sea un esposo, una pareja, ¿no? Cree que permitir que el otro, es decir, aceptar, renunciar a sus propias necesidades, a sus propios gustos y abocarse a lo que necesita el otro, creen que eso es bueno. Y eso es bueno en un punto. Pero como siempre, acá hay otro, que es usted mismo, ese que renuncia. Ese no tiene que renunciar tampoco, tiene que mostrarle al otro que él tiene una alteridad, una diferencia, y entonces poder de pronto elegir, supongamos, una película. A veces hay gente que dice, no, yo no elijo porque a mí me gusta todo. Y no es tan cierto. Porque si uno lo pone a elegir en el consultorio y le dice, pero a ver, de lo que se estrenó esta semana, estoy diciendo una cosa casi del orden del obvio, pero es así. Y estas personas hacen como sumatorias de no poder elegir. La otra cosa es, y esto es más fuerte y se ve un poco más claramente, por ejemplo, en las situaciones de violencia física o una violencia psicológica, se le llama psicológica a la otra violencia que no es física, digamos, que es establecer asimetrías que son malsanas, es decir, estar dependiente del otro, y a veces gente muy joven, recuerdo una paciente que tengo de 27 años, que tiene que estar contándole todo el tiempo cuánto tarda en cada lugar, así vaya a hacer una compra, buscar los chicos, tiene que estar comunicando permanentemente porque si no el otro entra en desconfianza de qué hace. Algo así como, ¿cómo no estás pensando en mí todo el tiempo? Esto es malsano. Es decir, cuando hay en dos personas, una de las dos que piensa que el otro tiene que tenerlo siempre en la cabeza, no está bueno. Y el que lo tiene siempre en la cabeza al otro, evidentemente a lo mejor no sufre, pero no es bueno porque le impide pensar sobre sí, le impide transformar las cosas del mundo, desde hacer una comida tranquilo o ir a, no sé, a charlar con un amigo o con una amiga. ¿Se entiende esto? Sí, o sea, yo te escucho y se me presenta el discurso justificativo y bastante masivo de el cimiento de la violencia de género, ¿no? Esto de estar controlando tu aire, tu tiempo, y el estar tan pendiente ambos del otro hace que ninguno de ellos esté en sí mismo. Tal cual. O sea, son dos soledades que tratan de relacionarse desde un tironeo violento, ¿no? O sea, te escuchaba y me despertaba eso. Sí. Y que está tan masificado, ¿no? Tan masificado, es impresionante. Ahora, la otra cosa, que le voy a llamar con un término que decimos nosotros, pero luego lo voy a explicar, la atemporalidad. Es decir, cuando las personas quedan detenidas en el tiempo, que esto se relaciona con lo que yo decía antes, que somos siendo, somos un gerundio, somos en producción, no un producto. Cuando alguien se transforma en un producto, o sea, se siente terminado, de esta agua no de beber, esto no lo voy a hacer, yo pienso siempre así, a mí nadie me cambia la cabeza, es porque algo, digamos, quedó ligado a un pasado que es un pasado que en realidad es traumático, porque el pasado traumático es simplemente esto, piénsenlo, un pasado que no pasa, que está presente. Por eso hablamos del pasado, porque tiene una presencia brutal y no con una nostalgia dulce, ahí te acordás del olor que tenía el caldo que hacía la abuela. No, queda atemporalizado porque queda necesitando. Lo digo como un ejemplo un poco raro, pero sería como sentir el olor del caldo todo el tiempo. ¿Se entiende? Sí, Y no oler nuevos caldos. Y no poder oler otras cosas, Claro. Porque estás todo el tiempo con el caldo. Esto yo lo veo mucho, por ejemplo, en la ligadura que a veces queda con los padres, ¿no? Sí. Por ejemplo, gente que queda muy ligada de una manera que no puede pensar en tener un hijo si no es para ofrecérselo a los padres. Y el hijo no es para ofrecérselo a los padres, es para ofrecerlo a la vida.
¿no? Y los padres de ese padre o de esa madre tienen que hacer lo mismo, ir entregando, ir llevando, no perdiendo, entregando no quiere decir perdiendo. La otra cosa es la no aceptación de lo que sería la polifonía. La polifonía sería, digamos, escuchar lo de los otros, escuchar los puntos de vista de los otros. Quien no puede escuchar esto, en realidad queda como con una sola voz, pero no solo con una sola voz porque no escucha la del otro, porque no escucha las voces que están adentro, que no es una sola. Me das el pie para Blaki Mambazo. Y sobre cómo trabajás, lo hacemos después de esto. Bueno. ¿Te quedó alguna más dentro de los motivos de consulta? Bueno, hay uno que ahora es bastante habitual, por lo menos a mí se me ha presentado bastante, que es tener grandes dificultades para empatizar, que en términos muy grosos, muy de patología, hablaría, digamos, de un trastorno general del desarrollo que serían los autismos, pero esto estoy hablando, eso sería ya un extremo. Pero hay mucha gente que tiene mucha dificultad para empatizar con otro, para tener empatía con otro, y entonces por ahí se conecta muy bien con una máquina, se conecta muy bien con alguien a través de Facebook, pero al encontrar ese otro, en ese encuentro, algo le pasa que el encuentro no progresa el vínculo. Esto es algo muy negativo para la vincularidad, por supuesto. Bueno, qué sé yo, hay muchas cosas. Ausencia, operadora, conductora, nos hemos sentido ampliamente identificadas en algunos de los aspectos que has narrado, pero lo que más me gustó es esto de la polifonía, y a propósito elegí Blaki Mambazo porque sin conocerte tanto en lo terapéutico, pero sí compartiendo una mesa, digo, Cristina va a sacar el tema de la polifonía. Entonces, para seguir con ella, escuchamos a Blaki Mambazo y escuchen particularmente cómo estas preguntas y respuestas polifónicas tienen que ver con lo que Cristina nos está planteando. Wombamba mfuka baba wombamba wombamba mfuka baba wombamba noma sekwaza noma sedubula wombamba mfuka baba wombamba noma sekwaza noma sedubula wombamba mfuka baba wombamba izoti ngayishelela tilopene intombi ngayishelela tilopene damn man ngayishelela tilopene intombi ngayishelela tilopene yangikomela tilopene intombi yangikomela tilopene yangikomela tilopene ukhisimusi usundlulile ubuye futhi ukhisimusi usundlulile madoda ubuye futhi usundlulile ukhisimusi usundlulile abantu bethu sibabona kanye ngonyaka ukhisimusi usundlulile sibona kanye ngonyaka ukhisimusi usundlulile unkonzele ekhaya wena uthola ithuba lokuya ekhaya le unkonzele ntombini yami ukhisimusi usundlulile ukhisimusi madoda ukhisimusi usundlulile zikhona yini ezanga kini izintombi nansi yakithi hayi phunguki nansi yakithi hayi phunguki isindlulile iminyaka engama-27 iphethe isiqi sasekhaya nansi yakithi hayi phunguki
nansi yakithi hayi kunguki isendlulile iminyaka engama-27 iphethe isiqu sasekhaya nansi yakithi hayi kunguki nansi yakithi hayi kunguki we mkhwenyana ziphi inkomo zamalobolo ziphi inkomo zamalobolo ziphi inkomo zamalobolo asiphelelanga mkhwenyana uma ingekho inqaqa mazinyo ziphi inkomo zamalobolo we mkhwenyana inkomo zamalobolo asiphelelanga uma ingekho inqaqa. Estamos en Caminos de Salud. Pueden mandarnos mensaje o WhatsApp al teléfono de acá de la radio. 3543-572233. Y si no, también tenemos abierto el mail de nuestro programa. Caminos de Salud 23, todo junto y el 23 con número, @gmail.com. En el último bloque, ya para cerrar las ideas más sustanciosas de tu manera de trabajar, Cris, contanos, ya que planteaste cómo es la salud, cuáles son los indicadores para ir a la consulta, en todos estos años de recorrido, ¿qué síntesis actual estás haciendo en lo que sería tu consultorio? Vos me contabas que provenís de la formación freudiana de hace muchos años atrás, pero que has sumado un montón de saberes. Bueno, contanos como puedas en estos 5 o 7 minutos en qué consisten tus tratamientos. Bueno, yo quiero decir que en principio que yo soy psicóloga de hospital, o sea que para mí los tratamientos en el hospital y los privados no tienen diferencia salvo la plata. Que no es mucho en mi caso, pero bueno, esa es la diferencia. Pero en verdad para mí, realmente lo digo con toda mi alma, es lo mismo. Es más, a veces he trabajado más cómoda en el hospital, precisamente porque el dinero no era la variable que estaba en el medio. Bueno, primero de todo, creo que lo fundamental del tratamiento es que uno como terapeuta consultado o consultado por un juez, a lo mejor no por esas personas que están frente a uno, se deje, y vuelvo a repetir, se deje afectar. Porque si yo pienso que el otro viene para ser afectado por mí, por mi saber, ¿no? Digamos, me cierro a la afectación que esa persona me produce. Algo así como que en algún momento hay que hacerse el muerto, ¿no? Sí. Era una de las teorías. Otra era, uno no tiene que cambiar ni siquiera la mirada, mostrar nada. No, somos afectados. ¿Cómo no vamos a hacerlo, no? ¿Sería conmovidos? ¿Eso sí, sería afectado sería yo la tomo esta palabra de Spinoza, porque conmovido acá uno lo relaciona más con el dolor. Afectado quiere decir que el otro produce un efecto en mí que es afectivo. Es un efecto que tiene que ver con el afecto. Puede ser bronca también. Si me despierta bronca, tengo que darme cuenta que me despierta bronca, porque esa persona seguro a otros también le despierta bronca si me la despierta a mí. O tengo que ver si yo estoy mal en ese momento y por eso me despierta bronca y esa persona no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí. En cuanto a las técnicas, yo pienso que si uno tiene claro que uno va siendo, como dije antes, que uno no es un sujeto ya como producto, no me gusta inclusive la palabra sujeto, porque uno queda sujeto, uno entonces se anima más a aplicar diferentes, le llamaría técnicas, porque me parece que así todo el mundo lo entiende, ¿no? Técnicas, pero son formas de abordar la situación, no de abordar al otro, de abordar la situación que se da entre los dos, entre nosotros, o entre la familia y yo, o entre esa persona y yo, o sea, depende si es una terapia individual o de pareja o de familia, pero es lo que se produce en la vincularidad, ¿no? En ese sentido, digo que la técnica va a salir de esa singularidad de ese vínculo. Por ejemplo, yo muchas veces siento que hay una familia, una persona, que algo le pasa que se refleja en el uso del espacio, que era esto que vos decías antes. Por ejemplo, su casa, le pido que me la describa, porque no lo visitan, por ejemplo, ¿no?
Y entonces yo le pido que me describa. A veces es una casa llena de obstáculos, que no podría caminar un niño, tampoco un viejo, ¿no? Es una casa que no puede tener modificaciones de eso. Es decir, si alguien le dice, saca eso, sí, me lo dijo mi primo muchas veces, pero, ¿no? O, por ejemplo, cosas que pasan en relación a los muertos, a las pérdidas. Es increíble cómo perciben